La Navidad es un tiempo para meditar, para recapacitar, para conocer, para ser felices, para tener esa vida en abundancia que se vino a dar por ese nacimiento en ese pesebre. Pero hay gente que a veces se enfoca únicamente en las compras o en el el entorno comercial, o tal vez incluso no tiene nada de malo y es una bendición poder festejar en familia y poder reunirnos, pero ese no es el propósito o lo fundamental de la Navidad. Hay símbolos que envuelven la Navidad que nos pueden hablar como si fuera una película, como si fuera una muestra de la enseñanza que Dios quiere que tengamos y que aprendamos de la Navidad. Hemos visto este tema desde hace muchos años. Símbolos que fueron usados tal vez por culturas panteístas, politeístas, etcétera. Estas les dieron un mal uso, pero incluso en nuestros tiempos se pueden calificar estos símbolos, algunos de ellos, como idolatría, pero vamos más allá de eso. Vamos a utilizarlos como un medio de comunicación para el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Porque en realidad la Navidad o la Natividad es eso, el nacimiento del Señor Jesús en este mundo. Y nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad, así como la bendición, de poder compartir este mensaje al mundo entero. Pensemos un poco en el ambiente cultural. ¿Cumple usted con la tradición o con las tradiciones de la Navidad? Sí, no, ¿por qué? Es probable que la fe cristiana y algunas enseñanzas que se nos han dado nos limiten en ocasiones para vivir o practicar algunas de las tradiciones propias de la Navidad. Analicemos algunas de ellas y dediquemos con sabiduría y a la luz de las escrituras lo que usted y yo tenemos que hacer con estas enseñanzas o estos simbolismos de la Navidad. El nacimiento, el fundamento de la esperanza. Se trata de una verdad histórica. La tradición tiene un origen muy antiguo, pero fue cambiando a través de los siglos. Parece que fue San Francisco de Asís quien inició esta tradición de pedir permiso para poner un nacimiento viviente. Nosotros podemos darle una interpretación de estas buenas nuevas de salvación, en vez de rechazar esta costumbre. Se trata de un símbolo que nos recuerda lo que sucedió, que describe gráficamente y en ocasiones, como en este caso, actuadamente lo que sucedió. No es un dogma solamente, no se trata de una idea linda, se trata de un evento histórico real. Los personajes existieron. Algunos de ellos tal vez los veremos en el cielo, otros no. En caso, eh, pues más bien en cada personaje tiene rasgos. En el caso de José y María, su humanidad, dice el pasaje en Lucas 12, verso 27. Lucas 1, verso 27. Y al sexto día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Repito, el pasaje es Evangelio según Lucas, capítulo 1, verso 27. Muy bien, no llegó del cielo en un carro de fuego ni en un cometa. Nació como todo ser humano, en el vientre de una mujer. José y María representaron el lado humano, la encarnación del Señor Jesucristo. Aunque sabemos que José no fue el padre realmente, el que se haya sometido a la autoridad de este mismo y a la enseñanza de una familia humana, es realmente un rasgo maravilloso de su amor y de integración a nuestra naturaleza. Otro simbolismo es el pesebre, su humanidad. Dice Lucas capítulo 2, verso 12. Esto os servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Pesebre es un lugar donde se dan de comer a los animales. No podía existir una cuna más humilde que esa. En aquellos días y en los nuestros es lo mismo.
pudiendo llegar a un palacio para identificarse con los pobres de la tierra, nació en un pesebre. Esto no representa un rechazo para quienes tienen riquezas, pero sí representa un acto de solidaridad para la mayoría de la gente. El ángel, su divinidad, recordemos lo que dijo este ángel en Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recordemos que esto fueron las palabras que le dijo el ángel a María. La presencia de los ángeles nos habla de su divinidad. No se trató de un simple niño, se trató de Dios hecho hombre en aquel niño, en aquel bebé. También los magos nos habla de su universalidad. En Mateo capítulo 2, verso 1 y 2 dice a la letra, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No solo los judíos debían de adorarle, él nació para dar esperanza universal al mundo entero y por ello festejamos en estos tiempos. Aún en su nacimiento vinieron a buscarle de todas las regiones de la tierra. También vinieron pastores y la gente cercana. En Lucas capítulo 2, del verso 2 al 18, nos narra cómo había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Como también hubo un ángel que les dijo que no tuvieran miedo, porque les iba a dar buenas nuevas de salvación y de gozo. Había nacido Cristo el Señor. Él vino a buscar a los seres humanos. Emmanuel, Dios con nosotros. Es una declaración de amor para ti y para mí, para todo ser humano, para nosotros. Es un mensaje de cercanía, de pasión que invade el corazón. Y es por eso que el tiempo de Navidad, incluso, aún las guerras han parado, ¿sabes? Es un llamado para festejar que Dios vino a nacer este mundo, que Dios vino a interceder, a ponerse en medio del pecado, a pagar por nuestros pecados. ¿Recuerdas que en aquel lugar, en aquel establo, habían animales? Bueno, esto nos habla de su autoridad sobre el universo. ¿Sabes? No podemos hablar de la vaca, del burro y de tantos animales que había ahí en el establo, pero podemos pensar que las mismas olas del mar, el mismo viento lo obedecían. ¿Recuerdas? En aquella tempestad cuando azotaban las barcas, los discípulos se sorprendieron cómo aún los mismos vientos le obedecían. Bueno, los animales tienen un instinto especial, así que no es difícil pensar que algo les inquietara o que les hiciera actuar de una forma distinta ante el nacimiento del Creador. No debemos de hacer declaraciones que no sostengan la Biblia, pero cuando nuestros hijos vean los nacimientos, será bueno hablarles de la autoridad del Señor sobre todo ser que habita en la tierra y en el cielo. El establo, el rechazo de la raza humana. ¿Recuerdas? No había lugar para él en el mesón. Permíteme, te leo el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta parte es una parte triste de la historia. Podemos decir que se trató de algo circunstancial, porque estaba lleno el mesón, pero sabes, es algo que pasa en estos días, en muchos de los corazones, en muchos de los seres humanos. No hay lugar para el Señor. Tienen ocupado el lugar que le corresponde al Señor. El nacimiento es una manera gráfica de representar este evento histórico en donde fundamenta nuestra esperanza. Pongamos o no nacimiento en casa, fortalezcámonos con la esperanza de esta verdad. Por supuesto, hablamos de símbolos que tienen orígenes paganos y uno de ellos es el pino, pero tú y yo le podemos dar una interpretación muy diferente. La esperanza que no muere. Se trata de una verdad que no envejece.
La palabra de Dios, Dios no envejece. Sin duda que el origen de esta tradición del pino de Navidad es extra bíblico, es fuera de la Biblia. Se trata de un eh, sincretismo de las épocas remotas, llena de supersticiones paganas, que ni siquiera vale la pena mencionar o pensar en ellas. Mejor exaltemos el significado. Cualquiera que ve un pino lleno de luces con una estrella, se acuerda del nacimiento de Jesús, se acuerda de la esperanza que vino a dar al mundo, se acuerda de la salvación que vino a ofrecer a este mundo. Dice Génesis capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien. Se usó este árbol para representar la comunión del hombre con Dios, refiriéndose a Cristo mismo. Y esto se relaciona perfectamente con la comunión de Dios con el hombre. Dios quiere restaurar la comunión con nosotros, con el ser humano. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Se usa también para referirse a la plenitud de vida llena de Dios. Dice el Salmo capítulo 1, verso 3. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabios. Proverbios 11:30. Se usa también para representar la Navidad o el nacimiento del Redentor. Isaías 11:1. Saldrá una vara del trono de Isaías, y un vástago retoñará sus raíces. Por otro lado, el pino que usamos es uno de los árboles llamados perennes, porque nunca tira hojas, ni aun en invierno como otros árboles. Esto se usa para hablar de la firmeza y eternidad de nuestra fe. Como ya dijimos, el origen de la tradición no es santo, pero podemos, en vez de rechazar o condenar y malintencionar a los niños y a la gente que nos rodea, hablar de tres cosas. La fe en Jesús es como un árbol fructífero y lleno de vida que nos protege. El amor de Cristo es el brote de la vida que siempre está presente, sin importar las condiciones sociales o económicas de nuestra vida. La presencia de Dios nos anima a seguirle. La esperanza en el Señor no termina nunca. No le seguimos por un estado de ánimo, ni por las condiciones en las que vivimos o por las condiciones adecuadas. No, no, no. Nuestro compromiso con Dios es para siempre. El árbol debe de representar para nosotros la esperanza, pese al frío de la noche, pese al invierno, a la hambruna, a la pandemia. ¿Sabes? La fe permanece con vida. Permanece el amor y la fe. Las piñatas, bueno, ¿recuerdas? Como en aquellos tiempos, por supuesto, de la conquista, se dio a entender y se enseñó al indígena cómo si rompían el, estas tradiciones de idólatras o los ídolos que tenían o los dioses falsos que tenían, recuerdas el dios de la luna, del sol, tenían algunos ritos que hacían por costumbre y que amaban. Y que tal vez cuando llegaron los españoles a hablarles de las buenas nuevas de salvación, tal vez dijeron, no, pero si esto es lo que quería la abuela o el abuelo, esto me enseñaron mis padres, ¿sabes? Les enseñaron que cuando rompían la piñata, caían bendiciones, caían frutas, caían cosas que los podían alimentar, ¿sabes? Fue un instrumento educativo y fue realmente efectivo. No lo condenemos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 5, encontramos una alusión a la clara necesidad de destruir toda superstición basada en las criaturas, en vez de vivir en la fe del Creador. Permíteme te lo leo. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Independientemente de su origen, para nosotros las piñatas pueden ser igualmente educativas. Pensemos en tres cosas que nos pueden ayudar.
Para formar parte del nuevo reino que el niño de Belén vino a establecer, hay que darle la espalda a algo, por supuesto. Siempre que tomas elección, incluso la elección de creer en Dios, tienes que darle la espalda a algo. La fe es un desafío al cual debemos de atrevernos a seguirle. Se requiere valor para dar un giro de 180 grados, darle la espalda al mal y atrevernos a seguirlo. Es obtener la mejor recompensa, la vida, la gracia de Dios, la vida en abundancia, la vida eterna. ¿Sabes? Probablemente hay gente que puede usar las piñatas para competir o para algunas cosas, no, o para obtener dulces. Eso es demasiado poco, ¿sabes? Es una invitación a vivir la Navidad de plenitud, a entender y a utilizar estos símbolos como bendición a otras personas y a nosotros mismos, a nuestra familia, para enseñar y hablar de una y otra manera el verdadero significado de la Navidad. En realidad busquemos en estos símbolos una oportunidad para hablar del Evangelio, para hablar de ese Dios que vino a nacer en este mundo, para alejarnos del pecado, para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, para perdonarnos, para pagar por nosotros. El sincretismo religioso es peligroso. Consiste en mezclar la fe con la doctrina verdadera, los rituales e ideas de una cosmovisión de la cultura que entramos día con día en contacto y que a veces la televisión, las series, las películas nos acercan a una falsa ideología. Con el sincretismo se diluye la fe verdadera y se corrompe la verdad. El mundo está lleno de este fenómeno y la gente vive confundida y separada de Dios a causa de ello. Por otro lado, lo que la fe debe de hacer es lo siguiente. Debe de enseñar la verdad, debe de proclamar la sana doctrina, debe de concluir y conducir a los hombres a una relación con Dios. Y si para lograrlo tenemos que utilizar cualquier medio de comunicación propios de una cultura que ministra, debe de hacerlo. El mismo Señor Jesús lo hizo muchas veces. Él no inventó el bautismo. Se trataba de una práctica de los judíos y de otras religiones. Sencillamente le dio un nuevo significado. Por ejemplo, él usó la palabra eclesia, usada para referirse al grupo notable de la ciudad griega que se elegía para gobernar a la ciudad, para referirse a los llamados hacia afuera del mundo a proclamar la verdad. Él murió en la cruz, símbolo pagano de maldición, para hacernos ver que siendo santo y perfecto, se hizo pecado para darnos vidas a nosotros, para darnos vida eterna. Podemos convertirnos en criticones y criticar cualquier circunstancia de la Navidad, cualquier simbolismo de la Navidad, amargar nuestra vida, ser el Grinch ante las tradiciones navideñas, pero también podemos utilizarlas para vivir y proclamar la verdad. La Navidad es Cristo y punto. Podemos compartirlo con otros para exaltar la esperanza de una vida hermosa. Tener esperanza es la mejor manera de celebrar la Navidad. No critiquemos tanto, no condenemos a los que practican cosas que no son la Navidad. Mejor enseñemos con la vida, con testimonio, con amor, con gracia, con misericordia. No es nuestro juicio lo que acercará a Dios a las personas, pero sí nuestro amor, el amor de Dios en nosotros, nuestro testimonio lleno de esperanza. Vivamos el verdadero sentido de la Navidad. Recordemos que Dios quiere utilizar nuestras vidas para que otras personas le conozcan. ¿Estás preparando para la Navidad? ¿Estás preparando tal vez para la cena? ¿Estás pensando con quién la vas a pasar? ¿Estás pensando incluso qué vas a regalar y en tu trabajo, en tu colegio? ¿Hay amigos sorpresas? ¿O hay regalos sorpresas? ¿O intercambio de regalos? ¿Sabes? Utilicemos cualquier cosa, cualquier medio que pueda comunicar el amor y la gracia de Dios. Utilicemos incluso medios que fueron hechos para otras cosas y en otras culturas, para hablar del verdadero sentido de la Navidad, la natividad, el nacimiento de Dios con nosotros, Emanuel. Vivamos, proclamamos, enseñemos y compartamos la Navidad
contagiemos a otros del amor que conlleva el nacimiento de Cristo Jesús en este mundo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.